Bien, licenciado Cristian, a través de esta presentación queremos exponer lo que es el tema de educación especial desde cierto enfoque. Mi nombre es Erwin Reyes Díaz y vamos a iniciar con esta pequeña presentación. Para comenzar, vamos a preguntarnos qué es educación especial. El término de educación especial se ha utilizado de manera tradicional para nombrar a un tipo de educación diferente a la educación regular u ordinaria. Anteriormente no existía eh, ese término de educación especial y se hacía cierta separación de aquellas personas que tenían una discapacidad o problemas de aprendizaje a aquellas que no las tenían y existía cierta discriminación, se marginaba a estas personas si recibían educación, pero lo hacían de manera diferente eh, a la que conocemos el día de hoy. Bien, es así que a los alumnos diagnosticados con deficiencia, discapacidad o minusvalía, término que hasta la fecha se toma como sinónimo sin serlo, se les segregaba a escuelas específicas. Aquí vamos a detenernos y es lo que estábamos mencionando. Se les segregaba, se les apartaba y se les ponía en escuelas específicas de educación especial a aquellas personas que tenían una discapacidad, presentaban un problema de aprendizaje. Aquí nos está mencionando que se les apartaba, se les hacía esa discriminación, podríamos mencionar así, para que ellos pudieran sí recibir educación, pero se buscaba o se pretendía de alguna forma especial para la atención de esa situación particular que presentaban por el puro hecho de salirse de la norma y sin analizar en ningún momento las capacidades con las que sí contaban. Aquí en la última parte nos menciona y podemos remarcar que se dice que no se analizaba en ningún momento las capacidades con las que sí contaban aquellas personas. Es decir, simplemente se hacía la separación para aquellas personas y no se analizaba las capacidades que sí podían tener, que sí podían realizar ciertas actividades, que sí tenían o pretendían tener futuro para poder realizar algún tipo de actividad en las cuales ellos sí eran buenos, se podría mencionar. No se analizaba esto, simplemente se les hacía una separación para que ellos pudieran recibir un tipo de educación diferente. Una de las características principales de las escuelas de educación básica en la actualidad es la diversidad de alumnos. ¿Qué podemos mencionar aquí? Si seguimos leyendo, nos dice que existen diversidad de alumnos que existen, los cuales conviven en una misma aula. Alumnos de diferentes características socioculturales, algunos que presentan discapacidad con necesidades educativas especiales, con o sin discapacidad. Es decir, pueden existir alumnos que presentan discapacidad con necesidades educativas. Por ejemplo, algunos que les cuesta aprender porque presentan ciertos problemas de aprendizaje, o aquellas personas que presentan o niños que pueden estar en alguna silla de rueda o pueden no tener un brazo. Entonces, esas personas presentan una discapacidad y este tipo de niños, este tipo de personas como docentes nos vamos a ver envueltos en ese tipo de enfoques, de paradigmas, y esto analiza la educación básica en la actualidad y también que provienen de grupos étnicos que hablan lenguas distintas, las lenguas conocidas en nuestro estado, que tienen diferentes costumbres o padecen alguna enfermedad, etcétera. Todas estas características mencionadas podemos definirla como la diversidad de alumnos, que los hace diferentes a cada o nos hace diferentes como personas porque
compartimos diferentes formas de pensar, diferentes formas de ser. Entonces, nosotros como docentes nos vamos a ver envueltos en este tipo de paradigmas y ahora cómo lo vamos a llevar a cabo para poder llevar una educación inclusiva en la cual podamos respetar los valores de cada niño y esto a la vez nos pueda servir para poder convivir con ellos y realizar nuestro trabajo o una forma de educar en la cual podamos ser partícipes con ellos y poder interactuar y ayudarles a que tengan un aprendizaje correcto. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. En cualquier sociedad existen diferencias y similitudes entre los individuos que la conforman, y estas pueden verse como un problema o como una característica que enriquece a los grupos humanos. Ya mencionábamos un poco de que como docentes nos vamos a ver envueltos en conocer a diferentes niños con diferentes capacidades, con diferentes costumbres, con diferentes formas de ser. Esto porque la sociedad de donde vienen es así, existen diferencias y similitudes entre los individuos que la conforman y estas pueden verse como un problema. A veces, si nosotros no sabemos o no conocemos realmente lo que es la diversidad, podemos verlo como un problema o como una característica que enriquece a los grupos humanos. También podríamos ver de que puede ser algo que común en el cual existen diferentes personas y por lo cual esto es desde cierto punto bueno, bonito, porque podemos ver que existen diferentes personas, porque existen diferentes sociedades, diferentes grupos de los cuales nuestro país, nuestra comunidad se ve envuelto en esto. Cuando se trata de homogenizar las diferencias es cuando se descubre como un problema a solucionar. En cambio, cuando se manejan las diferencias como una manifestación natural en los seres humanos, se entiende la diversidad como parte integrante de la vida cotidiana de las personas, como una fuente de enriquecimiento mutuo en los diferentes ámbitos en los que nos desarrollamos y convivimos. ¿Qué pretendemos o qué se pretende decir aquí? Dice, en cambio, cuando se manejan las diferencias como una manifestación natural en los seres humanos, se entiende la diversidad como parte integrante de la vida cotidiana de las personas, es decir, es algo cotidiano, es algo común, como una fuente de enriquecimiento. ¿Qué queremos decir? Si nosotros vemos aquí que la diversidad no nos debe de hacer diferentes o apartarnos o enajenarnos. Sin embargo, sí podríamos utilizarlo como algo en el cual nosotros podemos enriquecer nuestro conocimiento, porque en el momento en que un niño comparte ciertas cosas de lo que él piensa, de lo que él cree, sus costumbres, sus formas típicas, sus comidas típicas entonces ahí estamos enriqueciéndonos, conociendo más de ellos, conociendo más de él, conociendo más ellos conociendo de nosotros, y nosotros conociendo de ellos. Es decir, si nosotros vemos a la diversidad desde este punto, entonces nosotros vamos a crecer en conocimiento. Uno de los más importantes fines de la educación ser la misma para todos los alumnos, que debe ser consciente de esta diversidad en su alumnado, el cual a su vez requiere respuesta distinta para su atención. Aquí vemos y nos estamos ya acercando a lo que es los tiempos de nuestra actualidad. Anteriormente decíamos se hacía una separación para aquellos niños, aquellas personas que te presentaban alguna discapacidad eran separados. Ahora se pretende con esta frase ser la misma para todos los alumnos,
que deben ser conscientes de esta diversidad en su alumnado. Como docentes, nosotros debemos ser conscientes de que en el aula, en la escuela, existen diversidad en los alumnos. ¿Por qué? Porque estos alumnos vienen de sociedades diferentes, el cual a su vez requiere respuestas distintas para su atención. No todos los niños van a aprender de la misma forma, y como docentes tenemos que buscar herramientas, estrategias de enseñanza para cada uno de estos alumnos. Por tanto, la valoración de la diversidad es un elemento fortalecedor de los procesos de enseñanza y de aprendizaje. La valoración de la diversidad es un elemento fortalecedor de los procesos de enseñanza, aprendizaje, de cómo nosotros podamos ver que en el aula existen diferentes tipos de alumnos. Vamos a fortalecer nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que cada alumno nos tendrá o nos llevará a que nosotros podamos desarrollar diferentes estrategias y diferentes herramientas para que ellos puedan aprender de la mejor manera. El concepto de diversidad nos remite al hecho de que todos los alumnos tienen necesidades educativas comunes que comparten con la mayoría, y a su vez tienen necesidades propias que pueden ser o no especiales. Por esto necesitamos un mayor nivel de equidad, lo cual implica la creación de escuelas que eduquen realmente en y para la diversidad, entendida esta como fuente de la calidad educativa que enriquecerá a la comunidad escolar. Como podemos leer aquí, nos menciona que los alumnos tienen necesidades educativas comunes. Ciertos alumnos pueden compartir ciertas características que pueden tenerlas en común con la mayoría, y a su vez tienen necesidades propias que pueden ser o no especiales. Por eso necesitamos un mayor nivel de equidad. ¿Y qué es equidad? Pues nosotros tenemos el concepto de equidad que es dar a cada uno según lo que le corresponda o lo que le falte para que éste pueda realizar su actividad o llegar a un proceso de enseñanza o un proceso de educación correcta. La creación de escuelas que eduquen realmente en y para la diversidad, entendida esta como fuente de la calidad educativa que enriquecerá a toda la comunidad escolar. Es decir, necesitamos darle a cada alumno las herramientas que necesite para poder llegar a una buena educación. Como docente, ya decíamos, tenemos la responsabilidad de desarrollar estrategias y darles las herramientas a cada alumno para que éste pueda llegar a tener una educación correcta. Muy bien, continuamos con la siguiente diapositiva. El movimiento de inclusión surge para hacer frente a los altos índices de exclusión, discriminación y desigualdades educativas presentes en la mayoría de los sistemas educativos del mundo. Ya mencionábamos que entonces, después de que las autoridades educativas, los actores educativos se dan cuenta de que la diversidad, de que hay ciertas desigualdades, entonces surge lo que conocemos como inclusión educativa, ya que se menciona aquí que los altos índices de exclusión, es decir, se hacía una separación de alumnos que presentaban alguna discapacidad, algún problema de aprendizaje, y se hacía esta discriminación y los alumnos siempre se enajenaban, y esto llevaba a que ciertos alumnos no se sintieran cómodos. La educación inclusiva busca que todas las personas tengan acceso
a una educación de calidad, ya que la educación es la base de una sociedad más justa e igualitaria. Recordemos que la educación para todos es una frase muy conocida que se pretende con esto llegar a la inclusión y que pueda ser una educación de calidad, ya que se menciona aquí que la educación es la base de una sociedad más justa e igualitaria. Desde cierto modo, como los valores que tenga como persona, vamos a tener una sociedad más justa e igualitaria. Además, ello implica respetar los ritmos y estilos de aprendizaje, considerando entonces las características propias de cada alumno, que de acuerdo a Smith es muy importante, y menciona que el respeto también implica reconocer que el niño es un ser individual que posee múltiples capacidades, que es curioso, inquieto, creativo, inventivo, juguetón, ávido de comprender, de aprender, y que sus necesidades e intereses están relacionadas con su crecimiento y desarrollo integral, teniendo resultados más eficaces y satisfactorios. Como docentes, todas esas características debemos conocer, debemos saber que en el aula existirán, como ya decíamos, diferentes niños. ¿Por qué? Porque ellos están envueltos en una sociedad que los hace ser diferentes por la diversidad de cultura, de lenguas y de ciertas creencias y costumbres que los hacen especiales a cada niño. Y esas cosas especiales nosotros como docentes tenemos que sobrellevar para que ellos puedan tener, ya decíamos, una educación de calidad. Un modelo de escuela inclusiva para el siglo XXI señala que la expresión "la escuela en la comunidad" y "la comunidad en la escuela" aparece cada vez con más frecuencia para expresar el reto actual de desarrollar una escuela abierta al entorno, que participe con la comunidad en vez de situarse sobre sí misma. Como docentes tenemos el reto de inculcar este valor a las generaciones. Decíamos que, como ya mencionábamos en la diapositiva anterior, con la educación pretende crear personas útiles y que puedan ser útiles a la sociedad en la que viven, en la que se desenvuelven. Y como pedagogos, como futuros docentes, si tenemos que vernos envueltos en lo que respecta al proceso de educación, deberíamos llevar esto en mente, que la inclusión es una educación que pretende más que nada enseñar valores y así poder respetar como personas aquellas personas que tienen alguna discapacidad, que tienen problemas de aprendizaje, que estas diferencias, en lugar de que pueda ser una causa de separación, pueda ser algo en la cual podamos impregnar en las futuras generaciones un hecho en el cual puedan unirse y poder apoyar a estas personas. La educación es un proceso a través del cual se logra que un individuo se desarrolle y se integre útil y prácticamente a su sociedad. Es lo que decíamos. Por ello, conviene destacar la importancia de ampliar el campo de la educación inclusiva hacia los aspectos sociales de la misma, más allá de los aspectos metodológicos y organizativos. Más allá de todo, decíamos, de todos los aspectos educativos, de todo lo que sea conocimiento, lo que debemos impregnar son valores para poder respetar a estas personas con diferencias, con discapacidades, con formas de aprender diferentes, pero que como seres humanos no los hace diferentes, simplemente poder apoyarles, poder incluirlos a recibir una educación de calidad. Agradecemos este espacio y esperamos cumplir con esta actividad. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.